Me llamo Ricardo, y si alguna vez trabajaste en el turno nocturno del metro de la Ciudad de México, sabes que las últimas horas no son solo silenciosas, son huecas. El bullicio diario se va, y el concreto respira distinto, frío, resonante. Yo trabajaba como auxiliar de mantenimiento en la línea 5, y la estación terminal aérea era parte de mi rutina. La gente habla de la línea 3 o la 2 como si fueran el corazón de las leyendas urbanas, pero te juro que los túneles que corren hacia el aeropuerto tienen una vibración propia. Es aislamiento puro. Es donde te encuentras con la verdad desnuda del sistema, sin testigos. Esa noche era una de esas jornadas lentas de principios de marzo. Tareas de rutina, revisar el cableado de señalización, engrasar algún tramo de vía. Eran cerca de las 2:30 de la mañana y el último tren de servicio de pasajeros ya había pasado hacía rato. Estábamos a mitad de la vía entre Terminal Aérea y Pantitlán, mi compañero, Javier, y yo. Hace un frío de perros, ¿no crees, Ricas?, murmuró Javier, frotándose las manos y mirando nerviosamente la oscuridad frente a nosotros. Estábamos por regresar a la estación de Terminal Aérea, donde haríamos la pausa para el café. Acepto que Javier era un tipo algo supersticioso, pero esa noche hasta yo sentía la densidad del aire. Los túneles tienen ese olor característico a ozono, metal quemado y humedad, pero a veces, muy de vez en cuando, se cuela un aroma totalmente ajeno, algo dulzón, como a colonia infantil o a talco. Llegamos al andén de Terminal Aérea. Todo estaba oscuro, solo iluminado por las luces de emergencia y nuestros faros. No había nadie. Bueno, casi nadie. Justo antes de tomar el descanso, mi radio chirrió. Era el control de la estación pidiéndome que revisara una caja de fusibles en el extremo sur del andén, la que da hacia el área de talleres. Ve tú, Rich. Yo me adelanto con el café, dijo Javier, sin ocultar su prisa por estar cerca de la luminaria de la sala de control. Asentí y caminé solo. Mientras me dirigía a la caja de fusibles, algo me obligó a detenerme en el centro del andén. Lo juro, fue como si el aire se hubiera espesado, creando un muro invisible. Y fue entonces cuando la vi. Era una niña pequeña, tal vez de 7 u 8 años. Llevaba un vestido de cuadritos descolorido, calcetas blancas arrugadas y zapatos de charol. Su cabello, un castaño mate, le caía sobre una cara pálida. Parecía, fuera de lugar, como un color brillante en un dibujo a lápiz. Mi corazón se disparó. Mi primer pensamiento fue, accidente. Una niña perdida, que se quedó dormida en un tren y bajó en la estación equivocada. Oye. ¿Qué haces aquí, pequeña? ¿Dónde están tus padres?, pregunté, tratando de sonar tranquilo y autoritario a la vez. La niña no respondió. Solo me miró con unos ojos extrañamente grandes y oscuros, casi sin pestañear. No emitía ningún sonido, ni el llanto asustado que esperarías de un niño abandonado en un lugar así. Ella dio un pequeño paso y, con un movimiento lento y torpe, levantó un objeto que sostenía en sus manos. Era una pelota. Una de esas pelotas viejas, de vinilo, color rojo apagado. Luego, la arrojó. No con la fuerza de un niño jugando, sino más bien como si la hubiera soltado. Rodó lentamente sobre el andén sucio y se detuvo a escasos 3 metros de mis botas de seguridad. La situación era absurda, pero el instinto de adulto se impuso. Ella no era una amenaza. Estaba asustada. Está bien, la recojo, dije, dando un paso adelante. Me incliné hacia la pelota. Y en el instante en que mis ojos enfocaron el objeto a la altura de mis rodillas, el mundo real se desdibujó. No era una pelota. No es que lo pareciera a primera vista. Es que era redonda, de superficie rugosa y con un color rojizo opaco. Pero no era vinilo. Era la cabeza de la niña. No quiero sonar melodramático, pero la forma en que estaba ahí, rodando y detenida, desafiando toda lógica y física, me paralizó la columna. La textura del cabello opaco, la piel pálida, los ojos que ahora me miraban desde el suelo, abiertos, vacíos, y llenos de una malicia helada que no pertenece a ningún ser vivo. Lo peor no fue la visión, fue la realización. Levanté la mirada de golpe. La niña seguía allí, de pie en el mismo sitio.
Pero ahora su cuello era solo un tronco liso, sin costras, sin sangre, solo piel terminando en una curva limpia. Y en la oscuridad, esa figura decapitada se veía antinaturalmente alta, desproporcionada. De repente, la vi sonreír. No con la boca de su cuerpo, sino con la boca de la cabeza en el suelo. Una sonrisa amplia, dentuda, sucia. El sonido que hice no fue un grito, sino un jadeo ahogado, una especie de espasmo que me robó el aliento. Di un paso torpe hacia atrás, tropezando con una señal de servicio. En ese momento, la cabeza en el suelo parpadeó. Sí, parpadeó. Y luego, ese horror rodante hizo un sonido, una risita baja, aguda, como si se estuviera burlando de mi terror. No esperé a ver qué venía después. No pensé en mi trabajo, en mi compañero, o en la lógica. Corrí. Corrí con una desesperación que solo puede compararse con el miedo de que un depredador te esté pisando los talones. Grité el nombre de Javier mientras corría hacia el control de la estación. Él me encontró en la sala de descanso, temblando, sin poder articular una palabra coherente. Me llevó un rato recuperar el aliento y la voz. ¿Qué te pasó, Ricardo? Estás blanco como un papel, me regañó Javier, preocupado. Le conté lo que vi. Cada detalle. La niña, la pelota, la cabeza, la risa. Javier no se rió. No me llamó loco. Simplemente se quedó en silencio, me sirvió una taza de café hirviendo y me miró con lástima. Mucha gente habla de esa niña, Rich, me dijo en voz baja. Dicen que fue un accidente en las vías hace años. Que solo aparece cuando estás solo. Dicen que no quiere jugar. Quiere que te inclines a recoger lo que le falta. Esa noche, no regresamos al andén. La justificación de Javier fue simple, el fusible ya lo reviso yo en la mañana. Renuncié a la semana siguiente. No podía volver. Cada vez que cierro los ojos, no veo un fantasma terrible o una aparición monstruosa. Veo esa sonrisa complaciente en el rostro inerte de una niña, sabiendo que su juego consiste en paralizarte con un horror tan puro que no puedes escapar. Y esa es la razón por la que, aunque ya no trabajo en el metro, jamás vuelvo a pasar por terminal aérea. Si la oscuridad te da una pelota, por el amor de Dios, nunca mires hacia abajo. Siempre he sido de los que duermen en el metro. No puedo evitarlo. Después de 12 horas de cargar y descargar mercancía en la central de abastos, el traqueteo de la línea 7 es el arrullo más eficaz de la ciudad. Solo el olor a ozono y la vibración constante. Mi rutina era clara, tomar el metro en la hora pico, cerca de las 8 de la noche, y no despertar hasta el final de la línea. Normalmente, mi parada es Tacubaya, pero esa noche estaba muerto. No solo cansado, sino rendido. El tipo de cansancio que te apaga el cerebro y te hace olvidar que existes. Debí haberme quedado dormido en el vagón de los clavados, cerca de la puerta. Era un tren viejo, de los que rechinan con cada curva, y eso solo hizo que me hundiera más en el sueño. Cuando desperté, no fue por una alarma, ni por un codazo, ni por la luz. Fue por el silencio. Un silencio antinatural, sordo, que se filtraba hasta los huesos. Abrí los ojos. La luz del vagón estaba en un modo de emergencia, un resplandor amarillento y débil. La hora en mi teléfono marcaba las 1:47 de la mañana. Estaba completamente solo. El tren estaba detenido. Las puertas estaban cerradas. Me levanté de golpe, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Miré por la ventanilla, Barranca del Muerto. Había llegado a la terminal. El pánico me invadió. Sabía que la estación cerraba mucho antes. Empecé a golpear el cristal de la cabina del conductor, gritando, «Oiga. Aquí hay alguien. Abre». Nadie respondió. No había luz en la cabina. Estaba sellado dentro de un ataúd de metal oxidado. Tras unos minutos de gritar inútilmente, la frustración dio paso a la resignación. Tenía que salir de alguna manera. Recorrí el tren hasta el último vagón, donde encontré la palanca de emergencia. La activé,
y con un chirrido mecánico que retumbó en el andén vacío, una de las puertas se abrió. El andén de Barranca del Muerto es lúgubre de día, imagínate a las 2 de la mañana. Solo los letreros luminosos de salida y taquilla daban una luz moribunda. Bajé del tren. Los rumores sobre esta estación siempre vuelven a ti cuando estás solo. El nombre, Barranca del Muerto. Dicen que es porque durante la revolución fusilaban a gente en la barranca cercana y la usaban como fosa común. Gritos, lamentos, apariciones en los túneles, lo de siempre. Pero yo nunca había creído en eso. Yo creía en el cansancio. El problema era que yo no escuchaba lamentos. Escuchaba algo peor, pasos. Eran pasos lentos, arrastrados, que venían del túnel oscuro, justo al final de la vía, donde el tren ya no podía avanzar. Decidí que lo mejor era correr hacia las escaleras, encontrar una salida de emergencia, llamar a un taxi, lo que fuera. Avancé con el corazón martilleando, tratando de no hacer ruido. Y entonces, los pasos se detuvieron. No me atreví a voltear de inmediato. Me quedé inmóvil junto a una columna, sintiendo que la presión en mis sienes aumentaba. Sabía que estaba siendo observado. Sentía la presencia detrás de mí, pesada, ajena. Finalmente, giré la cabeza, lentamente, como si el crujido de mi cuello pudiera delatarme. Ahí estaba. No era una persona. Estaba parado en el umbral del túnel, donde la oscuridad era casi absoluta. Pero la luz de la estación no bañaba lo suficiente para ver su silueta, era alto, demasiado delgado, y su postura era de una rigidez antinatural, como si tuviera dificultades para doblar las rodillas. Lo más espantoso era su rostro. O, más bien, lo que parecía ser su rostro. Tenía la piel tensa, grisácea, casi apergaminada. Sus ojos eran dos pozos de un amarillo brillante, como los de un animal nocturno reflejando una linterna. Y sí, como en la leyenda, pude distinguir unas orejas largas y puntiagudas que se perdían en su cabeza rapada. Era un ser, no una persona. Una aberración que parecía salida de un grabado antiguo. Mi cuerpo se congeló. No pude huir. El ser comenzó a avanzar. Un paso, dos. El sonido de sus pies sobre el concreto era un SHHH seco, como si sus suelas fueran de cuero muy gastado o no tuviera zapatos. Cada paso que daba era lento, deliberado, como si disfrutara mi inmovilidad. Pude ver sus manos, tan largas, huesudas, con uñas que terminaban en puntas afiladas. Mientras se acercaba, pude escuchar un sonido suave, casi inaudible, que venía de él. Era un jadeo bajo y siseante, como el de alguien que ha corrido por horas y apenas puede recuperar el aliento. Cuando estuvo a unos 10 metros de mí, la criatura levantó una mano, apuntándome con un dedo tembloroso y largo. Y en ese instante, el pánico cedió. No al valor, sino a una sensación de pérdida total. Sabía que no iba a salir de ahí. El ser dio un último paso, y la última imagen que mi cerebro pudo procesar antes de que todo se volviera negrura fue la de esos ojos amarillos acercándose, llenos de un hambre antigua y primigenia. Lo siguiente que recuerdo es un pitido constante. El olor a desinfectante. Voces lejanas. Desperté en una cama de hospital, con una aguja en el brazo y un suero goteando. Estaba en la Cruz Roja. Una enfermera me explicó que un guardia de la estación Barranca del Muerto me había encontrado inconsciente y sangrando en el andén, cerca de las 5 de la mañana. Te desmayaste por una baja de azúcar, muchacho. Y parece que te caíste y te raspaste el cuello, me dijo el médico. Pero yo sabía que no me había raspado. Cuando finalmente pude ir al baño, me miré en el espejo. En el lado derecho de mi cuello, justo donde la yugular pulsa con más fuerza, había dos pequeñas marcas rojas, casi perfectas. 2 puntos minúsculos, separados por 1 milímetro, secos, como si hubieran sido punciones limpias. Cuando intenté contar mi historia, me miraron con esa mezcla de condescendencia y lástima. Estrés postraumático, dijeron. Confusión por la deshidratación. Pero yo sé lo que vi. No fueron lamentos de la revolución. Fue algo mucho más viejo, que usa el silencio de la barranca como coto de caza. Dejé ese trabajo. Nunca más he vuelto a tomar el metro de noche.
Y hasta el día de hoy, si te acercas, te juro que bajo la luz correcta, puedes ver las dos cicatrices pálidas en mi cuello. La prueba de que esa leyenda urbana es la verdad silenciosa que se esconde cuando la ciudad duerme y que el vampiro de Barranca del Muerto tiene un horario de servicio que no respeta al último tren. Trabajé en el equipo de limpieza profunda del metro a finales de los 90. No hablo de los que barren andenes, sino de los que bajan a la mugre, al drenaje lateral, a los cuartos de bombas y a esos pasadizos sellados que la gente normal nunca ve. Éramos los que conocíamos el verdadero subsuelo de la ciudad. Y en ese subsuelo, cada estación tiene su fantasma, pero Rosario era distinta. No era una simple aparición que se paseaba por un andén. Se decía que ella era parte integral del sistema de túneles, un secreto enterrado vivo. La historia original era cruda: una niña, perdida en 1972, que vaga 2 semanas, encuentra un cadáver y se convierte en lo que se convirtió. La gente del metro, los viejos, nunca la llamaban fantasma. Decían, la que se adaptó al túnel. Yo nunca creí en fantasmas, pero sí en la paranoia que genera estar atrapado bajo tierra, a kilómetros de la luz del sol, escuchando solo el goteo constante y el chirrido lejano de los trenes. Mi turno era usualmente en la zona de transferencia de La Raza o Hidalgo, pero un día nos mandaron al área olvidada de una estación de la línea B. Había reportes de que una bomba de achique estaba fallando y necesitábamos entrar al pozo de mantenimiento más antiguo. El acceso era por una escotilla sellada, justo al lado de un área de almacenamiento. Descendimos por una escalera de metal herrumbroso que olía a 100 años de humedad. Abajo, era otro mundo, oscuro, silencioso y helado. La luz de nuestras linternas solo servía para iluminar círculos pequeños de pared cubierta de fango y ratas que huían a los rincones. Lo que más me impactó no fue la suciedad, sino el sonido. Era como si el silencio de los túneles estuviera acompañado por un hambriento susurro. Mientras mis compañeros trabajaban en la bomba, me tocó hacer el barrido de seguridad en el conducto. Caminé por un pasillo estrecho, un ducto de servicio olvidado, que corría paralelo a la vía principal. Y entonces, lo vi. Justo delante de mí, en medio de la porquería y el lodo, había una muñeca. Una muñeca de trapo vieja, sin ojos, con un vestido roto y sucio. No era extraño encontrar basura, pero esta muñeca estaba colocada. No tirada, sino apoyada contra la pared. Como si alguien la hubiera dejado ahí recientemente. Me reí para mis adentros. Rosario, ya dejas juguetes, murmuré, repitiendo el viejo chiste del personal. Pero la risa se me murió en la garganta. Al lado de la muñeca, había una huella. No de bota, ni de rata, ni de perro. Una huella diminuta, de un zapato pequeño, perfectamente marcada en el lodo espeso. Una huella que no se parecía a nada que un adulto pudiera dejar. Me agaché para tocarla. Estaba fresca. El miedo que sentí no fue el de un fantasma que te asusta, sino el de un depredador oculto. Me dije a mí mismo que era una huella de rata gigante o mi imaginación, pero ya no podía dejar de mirar el suelo. Avancé unos metros más, y el aire cambió. El olor a humedad y metal fue reemplazado por algo repulsivo. Un hedor dulzón, pesado, como a carne pasada y óxido. Mi linterna captó algo en el suelo. Huesos. Pequeños, limpios, casi pulidos. No eran de pollo. Parecían costillas muy pequeñas, roídas hasta la médula. Y entonces, lo entendí. Rosario no era un espectro vaporoso. Rosario era algo que se había quedado, algo que había aprendido a vivir y cazar en la oscuridad del túnel, alimentándose de lo que los trenes dejaban atrás, indigentes, mascotas, y quizás, de vez en cuando, de algún descuidado. Estaba a punto de gritar a mis compañeros cuando escuché un sonido. No era un tren. Era un raspar suave que venía del final del túnel. Me quedé helado. El sonido se detuvo. Luego, un sonido diferente. Un crujido. Como si algo pequeño y filoso estuviera masticando algo duro. Apagué mi linterna por instinto. El terror me decía, no la alertes. En la oscuridad total, solo el tenue resplandor naranja de las luces de emergencia del andén principal se filtraba a lo lejos.
Y entre esa penumbra, a la altura de mis rodillas, vi un movimiento. Era una silueta pequeña, encorvada. No se movía como un animal, sino como una niña gateando, arrastrándose. Y la cabeza estaba inclinada. Estaba ocupada. No vi su rostro, pero vi algo peor, los ojos. Dos puntos brillantes, de un color naranja sucio, que me miraban desde la oscuridad. No eran ojos de niña, eran ojos de cosa, adaptados a la tiniebla perpetua. Y en ese instante, en mi mente escuché una voz. No por mis oídos, sino directamente en mi cabeza. Una voz infantil, siseante, llena de burla y necesidad. ¿Vienes a jugar, o a comer? No esperé una respuesta. No hice ruido. Simplemente me di la vuelta y corrí. Corrí sin encender la linterna, tropezando sobre los huesos, el fango, y los escombros. Corrí de vuelta por donde había venido, gritando los nombres de mis compañeros. Ellos me encontraron a los pies de la escalera de metal, vomitando en el suelo y sin poder respirar. Cuando logré balbucear que había algo abajo, mis compañeros solo se miraron entre sí. El más viejo me dio una palmada en la espalda. Tranquilo, novato. Es el gas metano. Te marea y te da alucinaciones. Es normal. Pero él no me miraba a los ojos. Me miraba el cuello. Y yo sabía que él también había escuchado los rumores de Rosario, la que había olvidado su humanidad para poder sobrevivir. Nunca volví a entrar a un ducto de mantenimiento. Renuncié un mes después, y cada vez que estoy cerca de una entrada de metro, el olor a humedad y tierra me trae de vuelta el olor a carne rancia. Y la peor parte no es que Rosario exista. Es que si el metro te traga, y tienes suficiente hambre y desesperación, la adaptación es la cosa más horrible que puede pasarte.